Buenos días, mi nombre es Mauricio Quinteros. Vamos a presentar un taller virtual sobre corazón, grandes vasos y mediastino. Primeramente, a modo de introducción, vamos a considerar que la presente clase tiene la finalidad de relacionar los conocimientos anatómicos a la práctica médica habitual, por lo cual incluiremos dentro de las descripciones que realizaremos algunos estudios complementarios, ya sean normales o con patologías. Recordemos que a nivel torácico es muy importante la semiología y es algo que el médico realiza en forma habitual, ya sea en consultorio, en guardias, en controles de ciertas enfermedades o en patología traumática aguda. Y siempre están los conceptos semiológicos iniciales que se basan en la inspección, palpación, percusión y en la auscultación. Vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos y cómo podemos relacionarlos con lo que estamos estudiando en la actualidad. Primeramente, cuando uno realiza la inspección puede evidenciar a nivel torácico que puede presentar diversas morfologías. Por ejemplo, tenemos una morfología torácica considerada normal, en donde los ejes transversales y anteroposterior guardan una cierta características anatómicas. En cuanto al tórax enfisematoso, podemos ver cómo hay un predominio del diámetro anteroposterior. El tórax enfisematoso se presenta en unas enfermedades pulmonares en las cuales hay una hiperinsuflación, o sea, el pulmón está de cierta manera agrandado en sus diámetros, entonces esto va a generar que el tórax se vaya como adaptando a esa conformación. Además tenemos algunas alteraciones que son ya de la pared torácica, como vemos en la figura C y D, en donde se llama pectum excavatum y el pectus carinado, en el cual hay una dismorfología de diversas causas. Por supuesto son de forma congénita, en el cual hay una alteración en la conformación normal de la pared torácica. Acá podemos ver cómo, por supuesto, hay de distinta magnitud y de diferente gravedad. Un tórax carinado, en el cual hay una protrusión a nivel external y de sifoide, y vemos en este caso un pectum excavatum. Se manifiesta habitualmente en esta edad, paciente pediátrico, paciente adolescente, en donde van aumentando los diámetros torácicos y se va manifestando, quizás se va evidenciando como de mayor gravedad la alteración. Acá podemos ver en este caso un paciente pediátrico, vemos la imagen, la fotografía clínica, y acá podemos ver la imagen de un corte tomográfico axial, en donde observamos cómo está la deformación torácica. Por supuesto que esta deformación, según los distintos grados, puede generar que haya una cierta restricción en la movilidad que realiza normalmente en la inspiración y en la expiración los pulmones, y esto puede generar que tenga dificultades para realizar determinados deportes, para el juego. Entonces, bueno, según la magnitud de la alteración y la dificultad clínica que pueda presentar, puede llegar a un tratamiento quirúrgico para corregir. Además, a nivel de la inspección también podemos observar alteraciones, ya lo que sería en la cara posterior del tórax, que son evidencias clínicas de alteraciones en realidad a nivel de columna, como podemos ver una deformidad de escoliosis o podemos ver una deformidad de cifosis, que es muy común en los pacientes ancianos. En cuanto a la palpación, es algo que el médico realiza con bastante frecuencia. Recuerden cuando han ido quizás a alguna consulta, la palpación de las bases, la palpación de los vértices pulmonares,
de la conformación tanto de la pared anterior como de la pared posterior del tórax. El respire hondo, mantenga el aire, diga 33. Son todas, digamos, maniobras que el médico va realizando para tratar de llegar a algún diagnóstico en caso de que sospeche alguna patología o simplemente para el control clínico va viendo que esté dentro de los parámetros que se esperan. Además están las maniobras de percusión. Acá podemos ver una imagen en donde cual se realiza apoyando una mano y se percute sobre ella con alguno de los dedos de la mano contralateral y se va escuchando el sonido que vamos obteniendo de esa percusión y de esa forma podemos sospechar algún proceso patológico, podemos localizar también algún dolor, alguna sintomatología puntual. Es muy útil y muy utilizado también. Y por último, dentro de las maniobras o de las características semiológicas que son muy frecuentes, tenemos la ocultación. Es tradicional el estetoscopio, que es este aparato con el cual podemos escuchar distintos sonidos, no solamente a nivel corazón, sino también a nivel pulmonar. Y quizás en tórax es donde tiene su mayor uso. Podemos ver acá la silueta cardíaca dibujada en la pared torácica y en donde con el estetoscopio vamos a ir tratando de en distintos puntos ir escuchando los latidos y ir también escuchando cómo están funcionando esas válvulas cardíacas. Entonces podemos llegar a detectar alguna patología valvular que se manifiesta a través de lo que se conoce como soplo. Entonces, bueno, con el uso frecuente y un entrenamiento, digamos, uno puede llegar a hacer unos diagnósticos bastante precisos de ciertas enfermedades o simplemente un control de la normal, anatomofisiología normal en forma rutinaria. Acá podemos ver a nivel pulmonar que también se realiza la auscultación en todos los campos pulmonares, ya sea a nivel de pared anterior, pared lateral, pared posterior. Entonces uno va con el estetoscopio auscultando los distintos segmentos y lóbulos pulmonares y de esa forma ver el funcionamiento del aparato respiratorio. Ahora, ¿qué pasa cuando esto está alterado? Por ejemplo, hay una patología que se conoce como neumotórax, en el cual, si ustedes recuerdan, entre las pleuras viscerales y parietales hay una cierta presión negativa que va a mantener y va a ayudar a evitar el colapso pulmonar. Hay por algunas lesiones, por ejemplo, una herida punzante o una herida cortante con arma blanca que atraviese la pared costal y lesione la pleura visceral, va a permitir el ingreso del aire atmosférico hacia la cavidad pleural y eso va a generar que se produzca el colapso pulmonar, en el cual es como que se centraliza y se hace como un muñón. Esto también se puede producir por algunas patologías que no son traumáticas, que suele ser en pacientes jóvenes, longilíneos, o algunas enfermedades que se producen bullas a nivel pulmonar. Entonces una de estas bullas es como que puede generar también un neumotórax porque sería como se revienta, explota esa bulla y se forma un neumotórax. Esto, por supuesto, trae una disnea, o sea, una falta de aire en forma súbita. Acá podemos ver la imagen radiográfica. Si ustedes ven, hay una ausencia del parénquima pulmonar. Si lo comparan con esta imagen, con el pulmón izquierdo, ven cómo está la trama broncopulmonar, se extiende por todo el hemitórax izquierdo y en esta zona no la logramos ver, solamente vemos el colapso y siempre se tiende a desplazar hacia el lado contralateral, la línea media. Pero esta imagen es diagnóstica y característica que si nosotros vemos en un estudio más profundo, como es una tomografía computada, en este caso, vemos la presencia de aire que se ve bien negro y vemos cómo el pulmón ha colapsado.
acá está la trama broncopulmonar, se acompaña con un poco también, en este caso, en este paciente que es traumático, con un derrame pleural bilateral. Y además, si podemos ver en esta imagen cómo el tejido celular subcutáneo y los planos musculares están todos con aire. Esto se llama enfisema subcutáneo. Y acá, si ven finamente, hay una lesión costal. Este es un traumatismo de tórax con fracturas costales en el cual el aire atmosférico ha ingresado a la cavidad pleural, ha producido un neumohemotórax, el cual va a requerir un tratamiento inmediato porque altera la mecánica ventilatoria, pues puede llegar al deceso del paciente. En este caso, el tratamiento que se hace, se pone un tubo de drenaje a nivel costal. Con ese tubo se conecta una aspiración y el aire es como que se va extrayendo en forma paulatina, y el pulmón, una vez que se va extrayendo el aire, el pulmón se empieza a expandir. Entonces uno va haciendo controles radiográficos para ver la evolución del paciente. Y generalmente, en caso del derrame, según la cantidad que sea, puede hacerse una punción y extracción, o simplemente se espera que sea la reabsorción del mismo. Otro de los estudios que se suele solicitar con bastante frecuencia es la radiografía de tórax. Sabemos que brinda información anatómica, así como información patológica, y se utiliza en la actualidad para diversos fines, entre ellos controles médicos, controles postquirúrgicos, también para traumatismos, para infecciones. Las neumonías generalmente son diagnosticadas en radiografías. Se lo utiliza también en las enfermedades cardiovasculares, etc. Acá podemos ver, por ejemplo, una radiografía de tórax de frente, de características normales. Acá vemos cómo en el dibujo se representa tal cual. Podemos ver desde la estructura ósea, clavículas, costillas, columna dorsal, parte de columna cervical, externón, parte de la unión condrocostal. Además da las playas o los campos pulmonares, la silueta cardíaca, la trama broncopulmonar, el botón aórtico, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha. Bueno, todas las estructuras normalmente que presentamos en el tórax. La radiografía brinda una información relevante y es un pantallazo inicial en el estudio que se solicita con bastante frecuencia. Acá podemos ver una relación que se suele, digamos, observar a simple vista. En caso de sospecha patológica ya se hace una medida, digamos, se toman medidas, pero uno simplemente ya con un poco de entrenamiento mira la relación que se llama cardiotorácica, que es cuánto ocupan ambos pulmones, el ancho del tórax, considerando pulmones y mediastino, y lo relaciona con el ancho de la silueta cardíaca. Esto tiene que ser normalmente menor del 50%, porque si no, eso habla de que puede haber algunas alteraciones, sobre todo a nivel cardíaco. Recordemos el mediastino, que es ese espacio virtual que está entre pulmones, pleuras pulmonares, pericardio, que se divide en un segmento superior, en un segmento inferior, con un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Acá podemos ver el límite superior, que es la apertura superior de la cavidad torácica, sobre todo con los vértices pulmonares, el plexo cervical, los grandes vasos. A nivel inferior, recuerden el diafragma, que es el límite inferior, acá podemos verlo, y la división que tenemos a nivel anteroposterior, en donde, bueno, el corazón marca, digamos, el límite entre un mediastino anterior y un mediastino posterior, ¿sí?
Recordemos que en el mediastino tenemos pericardio, grandes vasos, corazón, pulmones, vía aérea, aparato digestivo, sistema simpático, sistema linfático, sistema de conducción. En cuanto al pericardio, podemos decir que es esa membrana serosa que envuelve a la cavidad cardíaca, que tiene dos capas, una visceral y una parietal, y que normalmente va a permitir un aislamiento y una separación del corazón con respecto al resto de las estructuras. Recordemos que el corazón cumple una función de bomba, es aspirante e impelente, es un músculo que tiene una función autónoma a través de un aparato de conducción. Estaba conformado, recuerden, por los grandes el nacimiento de los grandes vasos. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Ahora, ¿qué quiere decir esta función de bomba, aspirante e impelente? Que recibe la sangre venosa, la va a través del circuito mayor, la traslada al circuito menor por los vasos pulmonares. Esa sangre se va a oxigenar en los pulmones y va a regresar el corazón izquierdo, y el corazón izquierdo lo va a distribuir al resto del organismo para de esa forma realizar la circulación, llevar aportes de nutrientes, llevar aporte de oxígeno para que cada una de las células de nuestro cuerpo pueda realizar un metabolismo normal. Acá podemos ver que cuando el corazón falla como bomba, puede ser una de las causas del edema periférico. Hay distintas causas del edema periférico, la cardíaca no es la única, pero cuando hay un edema bilateral, ¿qué quiere decir el edema? Es esa acumulación de líquido en el tejido celular subcutáneo, en el cual se hinchan, sobre todo las piernas y los pies, deja marcadas las medias, el calzado, y uno, si realiza una compresión unidigital, podemos ver cómo ese dedo lo podemos llegar a hundir, y cuando sacamos el dedo sigue la marca del mismo, la impresión, y se va recuperando muy lentamente hasta volver a su estado original. Esto se conoce como signo de Godet y es diagnóstico, digamos, del edema periférico. Además del edema, generalmente cuando son edemas bilaterales, o sea, se presentan en las dos piernas, uno sospecha que principalmente está fallando la bomba, o sea, hay un problema a nivel cardíaco. También puede haber un edema por un problema de retención de líquido, que ya es atribuible a un problema renal. Además, bueno, hay edemas de causas por alteraciones metabólicas, proteicas, etcétera, etcétera. Además, también tenemos el edema unilateral, o sea, solamente uno de los miembros inferiores es el que está afectado. En ese caso uno ya piensa en alguna patología local del miembro, o sea, alguna obstrucción venosa, alguna trombosis, algún problema, digamos, a nivel de la circulación local. Cuando es edema bilateral, uno ya piensa en un problema sistémico, ya sea corazón, pulmón, riñón, hígado, etc. Además, también tenemos que recordar, cuando uno realiza la inspección, la palpación y la percusión, y sobre todo la ocultación a nivel cardíaco, las válvulas. Acá podemos ver en las distintas imágenes corazón izquierdo y corazón derecho, la válvula mitral, la válvula tricúpide, las válvulas auriculoventriculares. Acá podemos ver en esta figura. Y la apertura y cierre de las válvulas es lo que normalmente nosotros llamamos los ruidos cardíacos, que es lo que escuchamos con el estetoscopio, cómo están funcionando esas válvulas, cómo cierran, la apertura, si hay o no algún soplo. Y en cuanto a la división, digamos, funcional, podemos tener a nivel corazón derecho, que es ese corazón, por decirlo, venoso, de sangre
carboxigenada, y un corazón izquierdo que es de sangre arterial, que lleva toda la sangre que viene de la circulación menor y la va a distribuir hacia el resto del organismo. Para esto se vale de un músculo que es el miocardio, que es un músculo muy especializado con una función contráctil excepcional, y acá podemos ver la diferencia que tenemos en la pared del ventrículo izquierdo en relación a la pared del ventrículo derecho. Esto es por el trabajo que realiza. Acá vemos en un corte axial como el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, que va a llevar la sangre a los pulmones. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene que distribuirla por todo el organismo, por lo cual la fuerza, la tensión que debe realizar es mucho mayor, y también es mucho mayor el requerimiento metabólico de este músculo, por lo cual cuando se produce alguna lesión isquémica, que se llama también infarto, se puede localizar con mayor frecuencia en el corazón, digamos en el ventrículo izquierdo, que es aquel que realiza un mayor esfuerzo, está permanentemente en una actividad mucho más intensa que el corazón derecho, por lo cual las enfermedades suelen ser también más frecuentes. Recordemos también la circulación coronaria con las coronarias derecha e izquierda, cómo se van a distribuir y van a irrigar todo el músculo cardíaco. Acá podemos ver cómo es la distribución, las grandes ramas, y se va haciendo una ramificación bastante extensa. La circulación venosa, el seno venoso, que van a drenar en la aurícula derecha. Los grandes vasos, recordemos que a nivel arterial tenemos el callado de la aorta, con los troncos brachiocefálicos, las arterias carótidas, la circulación y las ramas a nivel torácica. A nivel venoso, las venas cavas superiores e inferiores, los troncos venosos brachiocefálicos, la vena yugular interna. Ahora, ¿cómo podemos hacer médicamente para acceder y estudiar la patología coronaria? Se utiliza lo que se denomina cateterismo cardíaco, que es una técnica con la cual se puede acceder a través de los vasos periféricos, generalmente de la arteria femoral o de la radial. Se ingresa de esta forma con un catéter, el cual se lo progresa, se hace un control con radiografías, va progresando hasta llegar a la zona de los senos coronarios, y por medio de un medio de contraste que da como uno lo inyecta en los vasos coronarios y va obteniendo radiografías en forma continua como si fuera una película que se llama radioscopía, y va tomando impresiones de esas imágenes y puede ir viendo toda la circulación de los vasos coronarios y ver si hay algún problema en alguno de ellos. Y con esa misma técnica, en caso de que haya una obstrucción de la pared, como vemos acá, este es un vaso coronario en el cual se ha formado una placa de ateroma, que es esta placa, y va a disminuir el diámetro del vaso, por lo cual cuando este corazón realice algún esfuerzo, quizás el paciente no tiene mucha sintomatología al caminar o al hacer actividad, digamos trabajo administrativo, alguna actividad que sea de baja demanda funcional, pero cuando quiera o camine un poco más o alguna situación de estrés, que el corazón comienza a aumentar su frecuencia, necesita mayor aporte sanguíneo, y este vaso no puede suplir esa necesidad, por lo cual el paciente comienza con dolor que se conoce como angina de pecho. Muchos también le dicen preinfarto, la población digamos general le dice preinfarto, los médicos le decimos es angina de pecho, ese dolor al esfuerzo, por lo cual
se va a tener que realizar un tratamiento, en este caso se llama stent coronario, se localiza a nivel de la placa y sería como si fuera una membrana, es como un rulero, digamos, que se infla un balón, se aplasta esa placa, se aumenta el diámetro del vaso y se la deja fija en el lugar para que no vuelva a colapsar. Y de esa forma podemos volver a tener el flujo coronario previo a la lesión. Recordemos que en nuestro país, en la Argentina, es muy frecuente, es una de las patologías más frecuentes, las alteraciones coronarias cardiovasculares, y atribuible a múltiples factores, entre ellos la dieta, una dieta rica en carnes, en grasas. Se genera que estos procedimientos sean de rutina en los centros médicos de referencia. También tenemos lo que se conoce como el bypass coronario. En este caso, el bypass coronario ya es una técnica quirúrgica abierta en el cual lo que se toma es un vaso periférico que va a hacer función de bypass entre la obstrucción y el vaso, en este caso, el callado de la aorta. Entonces, la idea de esta técnica quirúrgica es bypassear la lesión para lograr tener una buena perfusión adistal. Acá podemos ver las técnicas habitualmente se usan como nuevo, digamos, vaso para reemplazar o para suplir la arteria coronaria. Se usa la vena safena o la arteria mamaria interna. Recuerden que esta es una técnica desarrollada por el doctor Favaloro. En cuanto al sistema de conducción, el corazón tenemos un marcapaso autónomo que se localiza en el nodo sinusal, que va a dar un ritmo al músculo cardíaco, y esto tiene toda una secuencia. A través de los haces va a ir a la nodo auriculoventricular, posteriormente se va a dividir un haz de His en dos ramas, derecha e izquierda, que se van a ramificar en una red de Purkinje y van a dar toda la inervación al músculo cardíaco. Y de esa forma el corazón tiene su ritmo, su frecuencia y su intensidad. El sistema de conducción se estudia normalmente con lo que se conoce como electrocardiograma. Nosotros podemos medir ese ritmo eléctrico que ya está pautado en un determinado tiempo y en unas determinadas curvas, que un trazado característico de la función normal. Como podemos ver, este es un esquema de un electrocardiograma normal, donde tenemos la actividad auricular y la actividad ventricular. Entonces, de esa forma podemos diagnosticar diversas patologías que tienen relación con el sistema de conducción, como son las arritmias, los bloqueos. La muerte súbita es otro de los problemas que se suele dar en pacientes jóvenes deportistas o en pacientes pediátricos, en donde muchas causas son atribuibles a una falla del sistema de conducción. Acá vemos un electrocardiograma normal en donde se realizan lo que se conoce como derivaciones. Son varios trazados que algunos tienen una visión más sobre la zona auricular, otros sobre la zona ventricular. Algunos miran más al ventrículo derecho, otras derivaciones miran más al ventrículo izquierdo. O sea que con los distintos trazados de los distintos derivaciones, uno puede llegar a un diagnóstico de cuál puede ser la posible patología del paciente, tanto del sistema de conducción o la patología coronaria. Se puede ver a nivel del músculo del electrocardiograma. ¿Cuál es una enfermedad que suele afectar el sistema de conducción y es muy
característica de nuestra región, la enfermedad de Chagas. Recuerden que la enfermedad de Chagas está producida por el Trypanosoma cruzi, que es transportado por la vinchuca. ¿Se acuerdan la radiografía que vimos previamente, en donde la relación cardiotorácica tenía que ser menor a un 50%? Vemos cómo la enfermedad de Chagas altera el sistema de conducción, dilata el músculo cardíaco y vemos este corazón totalmente agrandado que ocupa casi todo el hemitórax izquierdo. Por supuesto que la relación superó el 50%, esto se llama cardiomegalia, en donde se dilata tanto el corazón que ese músculo cardíaco pasa a tener muchos problemas para realizar la contracción, la sístole, y de esa forma para la distribución del flujo sanguíneo al resto del organismo. Entonces se produce una insuficiencia cardíaca, no logra suplir las necesidades fisiológicas del corazón, entonces entramos en insuficiencia cardíaca. Y acá podemos ver un corte tomográfico y una pieza anatómica de esa miocardiopatía dilatada, ese agrandamiento del corazón. Vemos acá esa cardiomegalia, el tamaño enorme que tiene ese corazón, y a pesar de ser un corazón más grande, funcionalmente es un corazón más torpe, que no logra una buena contracción necesaria para la expulsión de sangre y la circulación general. Muchas gracias.